Buenas noches, bienvenidos a RM en un día que lamentablemente, creo que cada día que venimos diciendo que es el día de cifra récord de contagios, me parece que hay que dejar de decir récord porque cada día va aumentando y esto lo que está tratando de ver la dirigencia política es ver cómo lo para. Lo que nosotros nos preguntamos en el día de hoy es si esa no debiese ser la única agenda. Hay, por supuesto, mucha actividad en este momento en la Cámara, hay actividad en el Senado, se están discutiendo la cuestión de las PASO, la postergación, ayer a la noche la procuración, qué es lo que pasa con la reforma en el Ministerio Público Fiscal. Ahora, ¿no debería haber una única agenda que tiene que ver con no hay vacunas? ¿Y qué se hace hasta que efectivamente llegan, si llegan, hoy te lo vamos a contar, a fin de mes, a principio del mes que viene? ¿Cuál es el cronograma que tiene el gobierno? Realmente irrita por momentos, y lo hablaba con mis compañeros, cuando se sale de la agenda que nos preocupa a vos, a mí, a cualquiera de nosotros todos los días. Leer que hay 39.652 contagios es un número realmente que es insoportable. Pero también estar viendo que no hay una estrategia, que no hay un horizonte al que van seguros quienes están a cargo de nuestra salud, de preservar nuestra integridad física, la verdad que asusta y mucho. Insisto, puede sonar algo idílico, pero yo pediría paremos todo. O sea, paren el mundo, veamos la cuestión de la vacuna, veamos cómo hacemos para no morir ni de coronavirus ni de hambre, porque son las dos únicas cuestiones. Debería ser la agenda de todos, del oficialismo y de la oposición. ¿Qué más están discutiendo? Por supuesto que la institucionalidad es importantísima. Por supuesto que sin un marco institucional no hay un país que sea viable nunca jamás. Ahora, sin una población que habite ese país tampoco. Parece que eso está como más que claro. El resto parecería que todo puede esperar, ¿o no? ¿Hace cuánto lo tienen rostizando? Porque esa creo que es la palabra, a Daniel Rafecas, el procurador que propuso el presidente de la Nación apenas asumió. Desde que asumió. Está ahí, como un pollo, dando vuelta. Están esperando. Ahora la mayor carta que tiene hoy Alberto Fernández para que lo salve es la oposición. Si hace un año que estamos con un procurador interino, ¿no podemos estar un año y un poquito más? Y que la discusión se centre y se concentre en la cuestión de, insisto, las vacunas. ¿Y qué plan nos va a contar Jairo ahora si hay algún proyecto inmediato para asistir a todos los comercios que van a tener que cerrar después de las restricciones que nos va a estar contando Javier? Ayer, la verdad es que fue un día muy difícil. No sé si tenemos por ahí el video de Silvia Los Penatos, diputada del PRO, que creo que puso en palabras lo que muchos de nosotros sentimos. No comparto del todo lo que tiene que ver con la estrategia judicial mientras estaba discutiendo lo que se estaba discutiendo, pero no importa. Digo, el sentir, el enojo, la manera, las palabras que usó para decir justamente eso. Soy diputada y estoy acá discutiendo un tema que tiene que ver para ella con la impunidad de los funcionarios kirchneristas, cuando lo único que debería importarnos es salvar la vida de los argentinos. Lo decía así Los Penatos. El día en que 745 argentinos fallecieron, 65% bonaerenses, este día, en lugar de habernos convocado para trabajar y reformar la ley con la que dicen no pueden comprar la vacuna de Pfizer, nos traen para garantizarle la impunidad a los exfuncionarios kirchneristas. No tienen vergüenza. Mientras millones de argentinos están desesperados porque no saben cuándo van a recibir esa segunda dosis y se les empieza a vencer la primera. Porque tenemos adultos de 80 años que ya están llegando a los 90 días y no tienen garantías de que van a ser vacunados, porque tenemos un montón de personas jóvenes, como nosotros, que sabemos que van a pasar muchos meses con suerte para recibir una vacuna, y saben que también nos enfermamos y también la pasamos muy mal y también tenemos miedo. Un gobierno que sigue sin explicarnos la criminalidad de no haber cerrado una
acuerdo por 14 millones de vacunas con Pfizer y no lo pueden explicar. No pueden decir por qué. Ese gobierno que tiene hace 5 semanas sin clases a los chicos en el conurbano, ese gobierno está preocupado por la impunidad de los exfuncionarios. Y nos traen a este debate. No hay cara para estar reunidos en este Congreso sin estar hablando de inflación, de pobreza, de falta de educación, de falta de oportunidades y de falta de vacunas. Esa es la agenda de los argentinos. Esta es la agenda del kirchnerismo. Sí, me traen lo que dijo Los Penato, creo que suscribimos todos, por lo menos en mi caso, en un 99%. Yo le pondría Después que parte del macrismo también está preocupado por la agenda judicial, pero después firmó sí, todo. por supuesto, no solamente el kirchnerismo, pero digamos, en el espíritu y en la manera en la que lo expresa, me parece que estamos todos de acuerdo. Esa es la agenda. Ahora, ¿qué pasó con la Pfizer? Ayer estaba y tuvo un enorme recorrido en los medios Miguel Ángel Pichetto con nosotros diciendo, bueno, ese contrato que no se hizo por un acuerdo, hay que ver si es purio, ¿no? ¿De qué tipo? Entre Ginés González García y el laboratorio, que se explique después. Yo creo que hay muchos que van a tener que dar explicaciones. Por Pfizer, por AstraZeneca, por COVAX. Pero tiene que ser ahora. Lo van a tener que hacer, ¿eh? Van a tener que dar explicaciones en la justicia, van a tener que dar explicaciones en el Congreso, van a tener que dar explicaciones ante la sociedad. Ahora, vuelvo a preguntarme si este es el momento. Está todo roto y nosotros no somos antipolítica. Al contrario, creemos que todo esto se sustenta en base a una mejor política. Pero que no es la de correr hoy al otro a preguntarle por qué las vacunas, hiciste el acuerdo. Ahora, me decía Javier algo que tiene razón y lo hablábamos antes de entrar al aire. Discutamos lo que pasó más adelante. Ahora, concentrémonos nosotros también como periodistas en lo que viene. Porque si no nos enredamos en una discusión que no tiene sentido. Las vacunas que no estuvieron en diciembre del 2020, no estuvieron. Los argentinos que no estuvieron vacunados en el 2020 y hasta ahora, hasta lo que va del 2021, no estuvieron vacunados y los que se murieron, lamentablemente se murieron. No los vamos a revivir, no hay nada que podamos hacer. Decía Calvo, y con razón, discutamos hacia adelante. Ahora, los vemos discutiendo hacia adelante cuando vence ya el nuevo DNU y tiene que haber unas nuevas medidas. Y la verdad es que no termino de entenderlas ni de saber, por lo menos parece que hay como cierto acuerdo entre los distintos sectores políticos, entre la capital, particularmente la capital, la provincia de Buenos Aires y el propio presidente de la Nación respecto de que hay que cerrar porque no hay vacunas, insisto, no hay plan B. Ahora, la pregunta que le quiero hacer a mis dos compañeros es cerrar ¿cómo? Porque nadie tiene dudas respecto de eso. La única forma hoy de controlar el nivel de contagio sin vacunas es cerrar. Y no digo encerrarnos, no me gusta lo de encerrarnos, es cerrar. ¿Cómo van a cerrar, Javi? Mirá, en el nivel en que estaremos en toda la Argentina, que si estuviera vigente el proyecto de ley, ya como ley, que mandó el gobierno por el famoso semáforo, que lo explicamos acá la semana pasada, gran parte de la Argentina hoy estaría en fase 1. Para que veamos la gravedad de la situación. Más allá de lo arbitrario que puede ser ese proyecto de ley que va a sufrir modificaciones en el Congreso, la situación es tan dantesca que hoy estaríamos prácticamente en gran parte del país con fase 1. Tendrían que cerrar todo. Tendría que cerrarse casi todo. Ahora, ¿qué es lo que se está hablando por estas horas respecto a las restricciones que van a empezar a imperar a partir del sábado mismo? El decreto de necesidad y urgencia vence el viernes, entonces acá es clave, políticamente hablando, qué es lo que va a hacer la ciudad de Buenos Aires. La ciudad de Buenos Aires, lo que ya se comprometió de alguna manera con el gobierno nacional y en acuerdo con la provincia de Buenos Aires para que haya una unidad AMBA nuevamente, salvo en las clases, es la única excepción, es que volvamos a fase 1 los fines de semana. Que los fines de semana se cierre, algo dijimos ayer, algo contamos ayer, que esa era la idea, hoy se maduró
Hoy se conversó más con la gente de provincia porque en el conurbano no es tan sencillo cerrar todo. Y cuando estamos hablando de cerrar todo es que la gente no salga de sus casas el fin de semana, salvo los esenciales. Salvo los esenciales. Que la gente no salga de su casa, No además que salga de tampoco su nadie casa entre a tu y que, casa. obviamente. para Fuera de los entrar- convivientes, ¿no? Exactamente. O sea, en los fines de semana es marzo del 2020. Sí, salvo que en marzo del 2020 no había bancos, ahora va a haber Ay, bancos. pero los fines de semana... Exactamente, pero los fines de semana no. Esto es clave porque Ciudad de Buenos Aires está viendo con preocupación, también lo comentábamos ayer, que subían los casos nuevamente, se había llegado a una meseta alta, pero volvieron a subir la semana pasada, con lo cual comienza a haber riesgos de colapso sanitario en la ciudad y desde ese punto de vista se estableció el cierre de los fines de semana. No vas a poder ir a comer a un restaurante al mediodía. Está bien, pero yo te quiero invitar a vos a mi casa a No, tomar ni un en pedo, café. no se puede. Están tratando de armar, por un lado, mucha cantidad de efectivos de seguridad, de tránsito, del gobierno de la ciudad puestos a controlar las calles en la ciudad el fin de semana. Y cuando hablo del fin de semana quiero aclarar, estoy hablando también del 25 de mayo, porque venimos con un falso puente donde el lunes, que era feriado, al final no lo es, pero ante la tentación de que mucha gente se tome sábado, domingo, lunes, martes, el gobierno de la ciudad quiere estirar este cierre de fin de semana con el martes incluido, Los 4 días. los 4 días, el lunes con día hábil pero, y con clases, pero también con restricciones, y de alguna manera hacer un acuerdo con el sindicato de edificios, el SUTER, para que desde los propios encargados de edificios se involucren en que se cumpla la restricción de que nadie entre a esos edificios que no viva claro, nadie que en no ese viva ahí. edificio. Ese es un modelo que se usó en Uruguay de una manera bastante más fuerte, porque en Uruguay lo que hacían directamente era multar a los encargados de edificios de su propio bolsillo si había infracciones, digamos, Totalmente. si alguien entraba. Acá no se van a meter con el bolsillo de los encargados, pero sí los van a involucrar. Exactamente. O sea, pueden esa es la venir a mi idea. casa y tocarme la puerta y decirme quién está dentro. Esa es la idea, sí, y sobre todo en muchos Es finito en el edificios, sí, tema legal, es finito, ¿no? Totalmente, Es y finito. hay que ver el tema seguridad. Tiene que ver otra vez con la responsabilidad Bueno. individual, que confían en la responsabilidad individual de la que yo tanto desconfío. O sea, tenemos que confiar que a partir de que digan mañana o mañana, no, A partir el del jueves, sábado sería. a partir del sábado, que nadie no se van a reunir en lugares cerrados, que es lo que más le preocupa al gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, los porteños vamos a cumplir con eso y nadie va a invitar, ni se van a juntar, ni no sé, el novio de mi hija, no tiene novio, pues si no me matas, me está escuchando, pero supuestamente el novio de mi hija no podría No, la idea venir es que- a casa ni a... Digo, No, ¿quién lo va a la i- controlar eso? ¿Nosotros? Bueno, a ver, por eso estoy hablando de controles en la calle, porque se van a empezar a pedir cosas que hasta ahora el gobierno de la ciudad no ha pedido. Digamos, nos pasa casi constantemente que hay en la ciudad controles de alcoholemia, Pero no de... ¿no? Es No decir, de gente circulación. de seguridad de la ciudad de Buenos Aires que te para, te pide los papeles del auto, que soples la pipeta para ver si estás alcoholizado y no te piden la autorización de que sos esencial y podés circular. No te la piden. Bueno, eso se terminaría a partir de ahora. Y tenés el dato es importante, los encargados de los edificios involucrados en el cumplimiento Esa de es las una normas. idea, no está cerrado el acuerdo. Hay que ver si tienen ganas, ¿no? Ahora, No está cerrado ese la acuerdo. Esa es pregunta- una idea que se tiró hoy dentro del gabinete porteño. La pregunta es, fase 1 los fines de semana, pero con fútbol. Bueno, el fútbol es... No, está bien, pero el es mensaje... Andorra, es independiente como de la todo. República Separatista Porque de el fútbol se juega Tinelli, los fines digamos. de semana. No, No, qué sé yo. Dale. Sí. El fútbol y Tinelli son dos entes absolutamente Autónomos. independientes que no tienen nada que ver con la Argentina. Bueno, después lo que vamos a ver es cómo Después te voy a contar ¿Qué? pasa durante la semana. Porque yo te cuento ahora qué pasa el fin de semana. Se acabó la jodita de ir a hacer picnic en Palermo. Se acabó la jodita de ir a tomar algo
el sábado, el domingo, a Palermo. Ir a Carlos Ken, ni hablar, olvídate. Ir al country. No vas a poder ir al country el fin de semana. Pero después que hablemos con quien vamos a hablar ahora, te voy a contar qué va a pasar en la semana. Y Jairo, quiero que me cuente cómo se va a bancar esto, porque ¿qué va a pasar? Van a salir los gastronómicos a decir, yo donde más consumo es, donde más ingresos tengo durante los fines de semana. Y hoy lo que se dijo también en estas mismas reuniones era, no están ni para dejar de vender un solo pocillo de café. Digamos, eso está claro. Entonces, digo, ¿va a haber alguna ayuda? Porque ¿cómo tiras esto de las restricciones? Algo hay, después te voy a contar, parecen migajas cuando lo escucha algún gastronómico, pero alguna línea de crédito se va a agregar a lo que ya hay, que son los fondos para pagar parte de los sueldos. Pero déjame que después te cuente cuál es el tema central por el cual Javier dice que se cierra además los fines de semana. Hoy hablé con una alta fuente del Ministerio de Salud, me dijo esto: se acabó el personal de terapia intensiva. Si hay algo que yo no puedo recuperar con tiempo, como los respiradores, como las vacunas, que eso con tiempo lo recupero, no tenemos más recursos humanos, personal de terapia intensiva. Abríamos este programa diciendo que en un 97, 5, 9% adheríamos los tres a la expresión, a las formas, a los dichos en el día de ayer de la diputada del PRO, Silvia Lospenato, el enojo, pero sobre todo el enojo con el que abríamos este programa también respecto de debería haber una única agenda, y lo que se sentía y se percibía escuchándola, que está ahí del otro lado y la saludamos, era ¿por qué estamos acá hablando de una agenda? Digo, en lo personal hablabas de la agenda judicial, del kirchnerismo, pero acá deberíamos solamente estar hablando de las vacunas, de la pobreza, de la inflación, de los temas que atañen hoy el día a día de los argentinos. ¿Cómo estás? Buenas noches. ¿Qué tal? Muy buenas noches, Romina. Que nos conmovió a muchos, digamos, tu manera de expresarte en el día de ayer, porque creo que de alguna manera hiciste que este hastío colectivo le pusiste como palabras y un tono. ¿Qué te pasó? ¿Te puedo preguntar? Bueno, creo que sí, por supuesto. Creo que eso, me pasó que sentí que estábamos haciendo algo que no tenía nada que ver con la realidad, ¿no? Ayer en el Congreso. Estar reunidos para tratar la ley del Ministerio Público Fiscal el día que se había registrado el récord de muertes en la Argentina, ¿no? A pocos minutos antes de hablar me habían traído los números y me habían dicho que el 65% de los 745 muertos del día de ayer eran bonaerenses. Y la verdad es que durante toda mi intervención, que tenía otros rasgos técnicos y otras cosas, en lo que pensaba es ¿qué estará pensando cada una de las personas que nos están viendo en su casa? ¿Qué estarán pensando los familiares de los 71.000 argentinos que murieron? ¿No? O sea, que vos no fuiste, vos fuiste, digamos, preparada con una cuestión técnica para hablar de la procuración, de Rafecas, de candidato, de las modificaciones de los 5 años, no importa, digamos, de las cuestiones técnicas del Ministerio Público Fiscal. Y te saltó esto. Sí, definitivamente sentí que estábamos dando un debate que no tenía ninguna justificación, pero ninguna conexión con la realidad. Y me pasa a mí lo que le pasa a todos los ciudadanos, ¿no? Que estamos tristes, angustiados, y sobre todo que nos sentimos descuidados. Sentimos que no hay nadie que esté con profesionalismo ocupándose de tener una estrategia sanitaria, de darnos certezas. La principal certeza que queremos todos los argentinos, vos, yo, mis viejos, nuestros amigos, es saber cuándo nos vamos a poder vacunar. Y eso es una incertidumbre de todos los días, ¿no? Mucha gente me escribe y me dice que se le está por vencer la primera vacuna a su mamá, a su abuela. Claro, y dicen, ¿y la segunda dosis? Yo tengo anotado que me tenían que dar la segunda dosis la semana que viene, pero todavía no me han llamado. ¿Y qué pasa con mi mamá? ¿Qué pasa con mi abuela? ¿Qué pasa con mi papá? Esas personas mayores que creímos que las estábamos empezando a cuidar y que ahora vemos que esta segunda dosis no sabemos qué va a pasar. Y también lo que pasa es que, como han entrado nuevas cepas, ¿no? Hay mucha gente joven que se está contagiando, muchísima gente joven que se está contagiando, y yo siento que todos tenemos miedo. Cada día tenemos más miedo a una enfermedad que está más contagiosa, que está dando reacciones más graves, más serias, en gente muy joven que nosotros conocemos, y frente a todo eso nos sentimos descuidados.
Ahora sentimos vos que no tenemos volvés a certeza. decir, Silvia Los Penato, digo, ayer conmovió a muchos en su discurso que cuenta, digamos, ¿no? Se salió de lo que estaba previsto cuando iban a discutir otra cosa, porque estamos todos como además con las emociones muy a flor de piel y insisto, me parece que de alguna manera lograste ponerle el tono a lo que muchos estamos sintiendo. Ahora, cuando decís descuidados y de la falta de una estrategia profesional, te referís al gobierno nacional. Y respecto de eso, preguntarte, digamos, si no pasó en todos los países del mundo que tuvieron que ir aprendiendo, digo, vamos a la cola, ¿no? Nosotros vimos la primera ola en Europa y en Estados Unidos, después vimos la segunda ola, vimos los muertos en los camiones frigoríficos en Nueva York, digo, hemos visto imágenes espantosas, han pasado por eso y hoy están viendo, Sí. bueno, la luz al final del túnel. ¿No le pasó al mundo Romina, entero nosotros- esto? Nosotros vimos la película antes y eso es lo que vuelve más injustificable que no se hayan adoptado medidas. Mira, yo hoy recordaba el verano, que seguramente a ustedes les habrá pasado lo mismo. Durante enero y febrero deben conocer a cientos de personas que se fueron del país. Y cuando volvieron no tenían un control de PCR. Sabíamos que estaba la cepa de Manaos, sabíamos que estaba la cepa británica y la de Sudáfrica. Antes de enero, en diciembre sabíamos que existían esas cepas. Todo el verano permitimos. La Argentina permitió, el gobierno nacional permitió que la gente se fuera de vacaciones, volviera y pasara por Ezeiza caminando, trayendo las cepas nuevas sin ningún control. Ahí estaba en solitario el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires que había puesto un stand para testear, pero vos salías de un avión, no lo hice yo porque no viajé, pero mucha gente que viajó, salían y le preguntaban, ¿vos vas a Capital? Y le decían, no, yo voy a Pilar. Ah, no, entonces pase, con una declaración jurada. Estábamos viendo las cepas, sabíamos que la igual para principal subirte, barrera de... para subirte al avión, yo viajé por un tema familiar y para subirte al avión sí te pedían, digamos. Después es cierto que dependía si vos decías si ibas a Capital o a Buenos Aires, si tenías que hacer, además la cuarentena que no se controlaba, digamos, pero para subirte al avión sí. Esto era para bajarte del avión, ¿no? Sí, Porque sí, vos para subirte al avión y después vimos que venían contingentes de egresados con 40 egresados contagiados, con lo cual ese PCR que te hacían antes, que te lo hacían en cualquier país, no tenía una seguridad total. Vos a la entrada, tu principal barrera sanitaria es tuya, es de la Argentina. Ahí falló también el gobierno. Y no estoy entrando en la polémica sobre si después además contrataron en marzo una empresa trucha de PCR. Estoy diciendo qué pasó en enero y febrero, que permitimos que entraran como un colador las personas después de que ya habíamos visto lo que había pasado en Europa, de que ya habíamos visto lo que había pasado en Brasil. Es decir, una cosa es cuando no tenías información y otra cuando ya habías visto la segunda ola en todos los países. Cerramos las primeras medidas restrictivas de este año, fueron después de la Semana Santa. ¿Por qué no se tomaron el fin de semana antes? Eso es el descuido, esa es la imprevisión, esa es la falta de estrategia sanitaria. Esas son las cosas que no nos explicamos. Digo, la falta de vacunas, y yo entiendo la dificultad de conseguir vacunas en el mundo, pero no entiendo por qué no tenemos las de Pfizer, si teníamos 14 millones a disposición. No entiendo por qué contratamos solamente el 10% de las vacunas del fondo COVAX y dijimos al 90% que no las necesitábamos, que son las únicas vacunas que han llegado por fuera de la Sputnik. Y nosotros rechazamos el 90% del fondo COVAX. Eso es imprevisión, eso es descuidar a los argentinos. Los-Penato. Y esa es lo que yo quería manifestar ayer. Miren, ¿saben qué? Tienen que tener pudor por todos estos errores, recapacitar, pero decirle lo voy a hacer mejor, ahora me concentro y solamente me dedico a buscar vacunas, a hacerle PCR a todo el mundo, a tratar de aislar a todo el mundo, a tomar medidas quirúrgicas, porque la economía está muy resentida, pero tomar las medidas, y pongo la prioridad en serio en esto, no distraigo la atención pública queriendo aprobar la ley de impunidad del Ministerio Público Fiscal. Ahora, Sí, o las dedico a esto, yo cometí PASO, todos ¿no? estos Que están errores. también. O las Diputada. PAS, O las pero PASO. también. O las Diputada, yo... También, Romina, también. Diputada, yo firmo con las dos manos que el gobierno está en cualquiera avanzando con la reforma judicial, como usted decía ayer, pero ¿no hay parte de la oposición que también está en cualquiera cuando ante una medida habla de restringir las libertades y que se oponen por completo, o que también está preocupada por la agenda judicial? No sé, hemos visto algunas situaciones en las últimas horas también. ¿No hay una parte de la oposición que también está en cualquiera y no ve esos números que usted ayer veía? Sí, por supuesto. No vamos a decir que esto es responsabilidad íntegramente del gobierno. No, el gobierno es responsable de que no haya vacunas, el gobierno es responsable de que hayan entrado la cepa por Ezeiza, el gobierno es responsable
de que no haya testeo, y no el gobierno nacional, los gobiernos provinciales, ¿no? En la provincia de Buenos Aires, niveles de testeo bajísimos, niveles de positividad cercanos al 50%. 1 de cada 2 que testean da positivo. Eso quiere decir que hay mucho subregistro de casos en la provincia de Buenos Aires. Pero claramente que hay gente que no se toma esto lo suficientemente en serio y lo tiene que tomar en todos los espacios políticos. Lo hay y tenemos que tener conciencia. Y yo ahí rescato, yo creo que hay actitudes responsables que hay que rescatar. A mí me parece que lo que hace el gobierno de la ciudad, tomando decisiones, fundamentándola en datos, tratando de anticipar en la medida de lo posible, y cuando tiene que restringir, restringe. Digo, han dicho, la prioridad es la escuela presencial, pero cuando tuvieron que restringir el secundario, y probablemente muchos votantes se enojaron, muchos votantes nuestros se enojaron por tener que hacer una semana sí, una semana no, pero era necesaria la medida, y nosotros tenemos que ser conscientes que han muerto 71.000 argentinos, que no empezó el invierno, y que esto se va a poner más bravo todavía, y va a requerir de mucho, mucho compromiso individual, mucho compromiso político, y ojalá en serio podamos saltear la grieta, retomar aquella racionalidad de coordinación interjurisdiccional, para lo cual el gobierno nacional tiene que volver a hacer ese esfuerzo, sinceramente con todos los gobernadores, no querer atropellarlos, hacer el esfuerzo del diálogo, porque es lo que necesitamos para enfrentar probablemente los peores meses que son los que tenemos por delante. Y controles, ¿no? Digo, ahora va a hablar Javier, pero la verdad es que tampoco sirve de mucho anunciar restricciones y después no se controla, y en la Ciudad de Buenos Aires se ha controlado poco. La verdad es que se ha controlado poco. Yo muchas veces, y lo conté, digo, me tenía ganas de ir sacando fotos y después te van a decir, te pusiste la gorra, estás denunciando. Bueno, yo creo que uno está protegiéndose y protegiendo al otro. No lo hago para evitar, digamos, el asedio en las redes de la gente que no le gusta. Pero había bares con un montón de gente adentro. Nos han parado mil veces para hacer alcoholemia y no para ver si podíamos estar circulando. Lo responsable... Yo entiendo que es incómodo y que es molesto controlar. Es denunciarlo. Bueno, ¿crees que hay que denunciar? Yo creo que cuando uno ve una irregularidad hay que denunciar porque es en beneficio de toda la sociedad. Te invito a que recorras la provincia de Buenos Aires. Te invito a que recorras el conurbano los fines de semana. No hay ningún control de ningún tipo. Realmente, digamos, lo he visto... Pero ves que entramos imágenes... Pero Silvia, entramos en lo que no queremos, digamos. Yo te cuento de la Ciudad de Buenos Aires, también te puedo contar de lo que fueron los Bosques de La Plata, de lo que fue Palermo, digo, recorro... Pero digo, entramos en esta lógica de casi como por inercia, ¿no? Yo te digo, bueno, no hay controles en la Ciudad de Buenos Aires porque es donde vivo. No, es que... Digo, y te surge responderme, te invito a recorrer la provincia de Buenos Aires. Bueno, porque son los lugares donde hay más altos niveles de contagio. Entonces, vos me mencionás solamente la ciudad. Yo te digo, en la provincia tampoco hay. Sí, y está mal que no haya ninguna de las dos jurisdicciones. Sí, está mal. O sea, está mal. Digo, no justifica una a la otra. Al contrario, lo que hay que decir está mal. Y lo que tenemos que hacer como ciudadanos no es ponerse la gorra, pedir que se cumplan las restricciones. Es ser responsables. Y ¿sabés qué? Hay que ser responsables en nuestras propias familias. Y ser responsable de nuestra propia familia es decirle a los nenes que, y bueno, no se puede invitar amiguitos a casa a la tarde, no está bueno, porque hacemos un esfuerzo para que no se mezclen las burbujas en la escuela, pero si vos lo rompés porque justo el mejor amigo de tu hijo quedó en la otra burbuja, ese esfuerzo colectivo se pierde. Hay mucho de responsabilidad individual en esto, pero la responsabilidad individual no lo es todo. Necesitamos una estrategia sanitaria nacional. Necesitamos que el gobierno compre vacunas, reparta vacunas. Necesitamos que todos los gobiernos provinciales, todos, el de la provincia de Buenos Aires, el de la ciudad, el de Santa Fe, testeen, rastreen y aíslen, que es lo único que tenemos mientras no haya vacunas en la Argentina. Y necesitamos que estas cosas que pasaron, como lo de Seiza, no vuelvan a pasar. Que se aprenda de todos estos errores, en serio. Cometimos el error de Seiza al inicio de la pandemia, bueno, no teníamos información. Este segundo error, enero y febrero de este año, esto sí no tiene justificación. Silvia Los Penato, te agradezco un montón. Otra vez, mira, ayer estaba buscando dónde suscribir lo que decías y en la manera en la que lo planteabas, y ahora con este tema de que a uno le genera tanta contradicción, el tema, bueno, denuncio, no denuncio, me pongo en vigilante, ¿por qué me tengo que poner a mirar a los otros?
que es parte también de la responsabilidad individual. Vuelvo a suscribir. Te agradezco muchísimo esta comunicación en esta noche, donde insistimos, mientras tanto están discutiendo, ¿no?, la postergación de las PASO, un tema que claramente salimos a preguntar acá a mis compañeros, a los técnicos, a cualquiera, y te van a decir, creo que es la última de mis prioridades en el día de hoy, ¿no? Absolutamente. Te mando un abrazo, muchísimas gracias. Retomar la agenda de la gente. Gracias a ustedes. Un abrazo enorme, muchas gracias, ¿eh? Nos vamos directamente a Uruguay con Gustavo Descalzi. Gustavo, ¿cómo estás? Buenas noches. ¿Cómo le va, Romina? Buenas noches. ¿Cómo le va? La traje. Esta es la Plaza Independencia. Este es el edificio de gobierno. Aquí trabaja nuestro presidente, edificio de presidencia. Hoy día, que ha sido de enorme repercusión en el Uruguay, primero por los datos duros, complicados de la pandemia, y lo otro, todo el tema político. Así que usted me ordena y vamos transitando todo lo que usted quiera. A ver, ¿cómo está la situación? Porque acá hay una mirada idealizada por algunos argentinos y algunos medios también en el reflejo de lo que está pasando sanitariamente en Uruguay, como si hubiesen ya salido de la peor parte de la historia de la pandemia, y no parece ser así. No, y estamos lejísimos todavía de eso. Le voy a decir que la última jornada, 3.344 personas, nuevos contagios. Este número viene preocupando a los científicos porque lo colocan Uruguay nuevamente en una línea en el último mes con el 20% de todos los testeos hechos son positivos. Este número preocupa mucho a los científicos. El dato de fallecidos, volvemos nuevamente a la línea de los 60 fallecidos en la última jornada. Uruguay, le quiero poner esto, Romina, para que usted avance conmigo. En los últimos días, Uruguay ya tiene 1.000 personas, o sea, 1.000 decesos cada millón de habitantes. 6 meses atrás teníamos 50 decesos cada millón de habitantes. Bueno, o sea que tampoco parecería ser la panacea que pintan muchos, ¿no? Sí, bueno, está siempre agrietada esa panacea. Algunos dicen que Uruguay es el lugar ideal para irse a vacunar o para pasar el COVID, y otros que nos cuenta, como el colega, que nos cuenta cuál es la realidad. Toda esa parte es real. Te podés ir a vacunar, pero también tenés unos problemas graves de contagios y de muertes. ¿Te podés ir a vacunar? O sea, ¿se puede uno tomarse el barco y vacunarse sin tener propiedades con un documento? ¿Cómo es la situación? No. Solamente pueden ingresar al Uruguay. Tenemos fronteras cerradas. Solo pueden ingresar los uruguayos y todas las personas que en el Uruguay hayan hecho su trámite de residencia o residencia en trámite. Okay. Y todas las personas que vengan con una causa justificada, que vengan a trabajar. No tenemos turismo nosotros vacunatorio. Quiero decirles que a propósito de esto, es una novedad que acaba de surgir en las últimas horas. Se va a reglamentar con un decreto del presidente de la República. Todas aquellas personas que sean uruguayos y residentes que ya tengan las 2 vacunas y hayan pasado 14 días de la segunda dosis pueden ingresar al Uruguay sin tener que hacer la cuarentena de 14 días. Ojo con este dato, porque este es el paso previo para tratar de manejar una apertura de fronteras para turistas o para personas que quieran ingresar al Uruguay que ya tengan las 2 vacunas. Este es el paso previo, primero uruguayos o residentes. Y también se viene, recién hablábamos, ¿no?, de vacaciones y de lo que significa la industria del turismo en Uruguay. Las vacaciones de invierno siempre se esperaban, digamos, era un enorme ingreso lo que tenía que ver con el dinero que podíamos dejar los argentinos ahí, cosa que claramente no va a pasar. Hasta ahora las fronteras están cerradas. Yo me voy a jugar una ficha, Romina. A ver. Tal vez para vacaciones de julio tenga una novedad. Por ahora, la situación en el Uruguay es dramática con respecto a los números de contagios y cantidad de fallecidos. Pero también hay otro índice que viene trabajando muy bien, que es todo el sistema vacunatorio, toda la organización que hizo el Uruguay y la cantidad de vacunas que ya tiene mi país aseguradas para asegurarnos a nosotros una inmunidad de rebaño, le voy a decir, entre mitad de junio y fines de junio. Así que quién sabe, quién le diga tengamos vacaciones de julio recibiéndola a usted aquí en mi país. ¿Pero recibiéndonos y con la posibilidad de vacunarnos? No. ¿Para poder hacer turismo? No, porque eso se habló en algún momento. No va a ser posible. No va a ser posible. No, bueno. Por ahora no. No. Solamente las personas, por ahora uruguayos y residentes que tengan las 2 dosis. Es posible que una vez que Uruguay tenga inmunidad de rebaño, abramos frontera para personas que ya estén vacunadas. Claro, me estoy adelantando, Romina, no, pero está es bien, algo que ya tomó fuerza pero en el Uruguay. Pero el debate es más que interesante porque además está dando en el mundo, ¿no? Esta
inequidad que trajo el virus muestra otra vez que va a haber ciudadanos que van a poder moverse por cualquier lado, porque van a tener el pasaporte sanitario, como quieras llamarlo, o poder mostrar que están vacunados y poder ingresar y salir de distintos países, y otros que no se van a poder mover a ningún lado, que no nos vamos a poder mover si nosotros venimos a este ritmo. Te agradecemos muchísimo esta comunicación y este dato. ¿Y de Uruguay dónde nos vamos, Pablo? Acá. A Javier Calvo. Nos vamos acá. Nos vamos acá al distrito de Palermo. Dale. Repetimos, fines de semana, a partir de este sábado, en Ciudad de Buenos Aires, se cierra la ciudad. No hay salidas, todos confinados, salvo esenciales. Gastronomía, solo takeaway y delivery. Es decir, no hay dónde ir a comer afuera. Eso se terminó durante los fines de semana. Solo los esenciales y los de circulación y también de comercio. Comercios abiertos, solo esenciales. Para la semana, para los días de la semana, el gobierno de la ciudad plantea que permanezcan abiertas las escuelas para clases presenciales, salvo nivel secundario y salvo terciario, en donde van a buscarle una vuelta para que se pueda habilitar todavía más el home office, digamos, de alguna manera, la educación a distancia. En comercios solamente se va a poder atender afuera. Otra vez la restricción de que no se va a poder ingresar a ningún comercio. En la semana, claro. Durante la semana. Y tampoco tomar algo o eso sí, digamos. Y la gastronomía, sí. Los días de semana, bares, restaurantes, solo al aire libre, afuera. Ojo, porque en la ciudad de Buenos Aires, con el tema de la ventilación y todo eso, ya había muchos bares y restaurantes que abrían las ventanas y recibían gente adentro con el tema del fresco. Eso no se puede hacer. Eso no se puede hacer. Eso no se puede hacer. Atención que esto que está recibiendo Javier Calvo es ahora, es calentito. Son las reuniones que están sucediéndose en estas horas porque los funcionarios tanto de Nación, de provincia y de ciudad están trabajando ahora, y una de las cuestiones que está vinculado a esto es que, por ejemplo, en Uspallata, que es la sede del gobierno porteño, no se va a trabajar. Exactamente. O sea, se termina el trabajo en un lugar cerrado. Sí. Nadie va a poder trabajar en la ciudad en un lugar cerrado. Va a estar muy restringido eso, no es que va a estar vacío, pero va a estar muy restringido. Y el anuncio famoso del viernes. Sí. ¿Vuelve el trío pandemia? No, está difícil. Está difícil. Está difícil, me parece que solo el presidente. Ahora, después quiero preguntarte sobre esto que él dice, bueno, va a haber la posibilidad de seguir comiendo afuera, pero viene el invierno, por supuesto. Comiendo afuera en los días de semana. Durante la semana, el fin de semana ya entendimos que en casa y con los que vivimos nosotros. ¿También desaparece el tema plazas y espacios públicos o queda algo? Va a estar muy restringido. ¿Por qué? No lo quieren cerrar de todo para que la gente no se quede encerrada en su casa. Claro. Pero va a haber muchas restricciones horarias para porque poder ir al espacio público. Todavía tener reunión de 10 personas en espacio público no, permitido. Eso olvídate. Individual va a ser. Ahora, y después quiero que me cuentes qué va a pasar con la ayuda de los gastronómicos, con esto que vemos, que no sé cómo se llama, la verdad que técnicamente no sé, pero que, bueno, las estufas. Sí, son estufas verticales, que son caloventores para calefaccionar el afuera. El afuera, y que la gente tenga ganas de ir, si va a haber algún tipo de ayuda, porque hoy en la situación en la que están, tener que invertir también parecería más que difícil. La verdad es que tratamos de pensar en que hay, como decía Jairo el otro día, un mundo post-pandemia, y un mundo post-pandemia que no lo estamos viendo claramente acá. Yo no sé si tenemos, no le pedí a Pablo Schneider, cuando no le pido él no se acuerda, pero una imagen, una ilustración maravillosa del New Yorker, donde era una puerta completamente cerrada y se veía como un halo de luz donde empezaban a salir, claro, ¿no? Y a recuperar, bueno, esa vida que conocíamos antes. Está bueno a veces, como parece esperanzador, que hay países que alcanzaron, así como vimos la primera ola, vimos la segunda, vimos las imágenes dantescas, por ejemplo, de Estados Unidos y de Gran Bretaña, ahora podamos ver que empiezan a recuperar la vida normal. Y es algo esperanzador pensar que podemos llegar en algún momento y vacunados a esa instancia. Por eso vamos a ir y por eso teníamos ganas de ir tanto a Miami
como a Londres, en Miami está Lucía Ugarte, en Londres está Delfina Mocorrea, la saludo a las dos, buenas noches. Y arranco por Miami, primero para preguntarte esto, ¿no? Si ya hay un mundo, se está viviendo y se está percibiendo que hay un mundo muy parecido al que se conocía antes. Hola Romina y equipo, buenas noches. Sí, tal cual. Como vos decís, acá estamos como un poquito adelantados viendo cómo va a suceder esta vuelta a clases post pandemia. En 2 semanas termina este ciclo lectivo, sería el 9 de junio, en 2 semanas exactamente. Y ya para estas últimas 2 semanas ya hay reglas nuevas. Cambió el uso de mascarillas entre los chicos. Ahora va a ser opcional el uso de las mascarillas en el exterior, en espacios públicos. En espacios públicos el chico va a elegir si lo quiere utilizar o no, más que el chico, los padres. Justamente hay muchos maestros todavía que se están quejando del hecho de por qué utilizar un barbijo si ellos ya están 100% vacunados. De hecho, se está incentivando también para que los chicos de 12 a 17 años se empiecen a vacunar. La alcaldesa está poniendo móviles en la puerta de las escuelas para que ni siquiera tengan que trasladarse a los barrios. Así que se está incentivando para que en el próximo ciclo lectivo, en la vuelta, en 2 meses, los chicos sean 100% libres de elegir si utilizar barbijo o no, adentro y fuera del aula. Pero hoy es solamente en exteriores, en espacios libres. Javi. Sí, yo le quería preguntar a Delfina en Londres, porque me preocupa la diferencia horaria más que la de Miami, que tienen. ¿Qué hora es en Miami? ¿Son las 8? Una hora menos que sí, claro, las 9:42. 9:42. En Londres son como las 3 de la mañana casi. Está de fiesta, sí. Claro. Mañana. Claro. ¿Qué hora es, perdón, Delfina? 3 menos 20 de la mañana. Ah, Buenas bueno, noches. muchas gracias, claro, colega, por estar ahí. Vamos. ¿Dónde estás para ubicarnos un poco? Porque está en la calle desierta, pero por supuesto debe estar vinculado a la hora, ¿no? Sí, totalmente. Estoy en el barrio de Kensington, en la avenida principal del barrio. Es muy cerca de Holland Park y de Hyde Park. ¿Y qué es lo que está pasando en este momento en Londres? Decíamos, ¿no? Un poco hablando de Estados Unidos, hablando de Gran Bretaña, que están alcanzando casi esta percepción o este mundo post-pandemia con una alerta muy importante vinculada, digamos, a una nueva cepa que los tiene muy preocupados. Totalmente. Mira, hoy tenemos una buena noticia que se anunció hace unas pocas horas. El Reino Unido se convertirá en el primer país en probar una tercera dosis, lo que van a llamar el COVID Boost. Se va a probar con 7 tipos de vacunas distintas. Dentro de ellas están Pfizer, Moderna, Janssen, Valneva y CureVac. Y la idea es empezar a vacunar a cerca de 3.000 voluntarios a partir de junio para tener resultados en septiembre y ver si esos voluntarios desarrollan mayores anticuerpos que protejan más contra las nuevas cepas, como por ejemplo la India, que es la que es alarmante y preocupa mucho en este momento. Si bien la cantidad de casos y la cantidad de muertes son bajas todavía aquí, la alta tasa de contagio de la cepa india preocupa muchísimo, porque por ejemplo, de lunes a hoy se vio un 28% de aumento de contagios con esta nueva cepa. Son solo 3.000 casos solo de la cepa india. Y lo que se puede ver semana a semana es que se va duplicando esta tasa de contagio. Ahora, eso en acompaña... este escenario en el cual el lunes se levantaron... Sí. No, digo, si esto acompaña justo lo que ibas a decir, discúlpame que me adelanté, las restricciones, ¿no? La apertura un poco de las restricciones y el volver a salir, a poder ir a un bar, a retomar parte de la vida normal. ¿Se abrió y empezaron a subir los casos con esta nueva cepa? No, los casos empezaron a subir porque desde que se encontró la cepa nueva, la India, desde que se pudo encontrar científicamente, siguieron llegando vuelos aquí desde la India, vuelos directos. Y de hecho, este lunes que vimos una reapertura de los vuelos internacionales, porque hasta el lunes era ilegal salir del país por motivos de turismo. O sea, uno tenía que tener un caso de justificación extrema, como fuera un trabajo o un funeral para poder irse. A partir del lunes esas restricciones se levantaron. Lo que quiere decir es que a partir del lunes siguen llegando viajes, vuelos directos desde la India. Y ayer ocurrió una situación bastante alarmante en el principal aeropuerto de Londres, que se llama Heathrow, en donde en la fila de migraciones se vieron filas de 4 horas y de todos los tipos de países. La gente se mezclaba con distintos tipos de países y muchos de ellos provenientes de India, lo cual preocupa porque se convierte en una zona de alto contagio la misma fila de migraciones, ¿no? Pero, ¿llegás y te hacen un PCR?
Un test para saber A ver, el Reino Unido... Sí, el Reino Unido en realidad para poder entrar tiene una clasificación de los países en 3 niveles distintos, verde, naranja y rojo. En los países verdes uno puede ir y volver sin hacer cuarentena, te piden un PCR negativo, por supuesto, antes de abordar el avión. En los países naranjas, además de ese PCR antes de abordar el avión, te piden un segundo PCR al día 2 y un tercer PCR al día 8 y una cuarentena obligatoria de 10 días. Y los países en zona roja, que son todos los de Latinoamérica, India y algunos de África, tienen que llegar aquí y hacer una cuarentena obligatoria en un hotel designado por el gobierno, además de hacerse el hisopado el día 2 al día 8. Lo que está pasando en el aeropuerto es que muchos de estos países de alto riesgo, como es la India con esta nueva cepa, se están mezclando con destinos que son de menor riesgo. Entonces, lo que se está... Claro, entonces lo que se está en realidad cuestionando es ¿cuánto vale la pena después hacer la cuarentena y aislar a la gente esa después? Si en realidad estuvieron todas mezcladas sin distanciamiento social haciendo filemigración. Exactamente. Pero bueno, mientras tanto hay apertura y hay este retomar de la vida cotidiana prepandemia. Sí, ahora a partir del lunes se abrieron no solo los cines, los bares adentro, los restaurantes adentro, la verdad que se empieza a vivir un aire de mayor normalidad. Aquí nunca fue obligatorio el uso de barbijo al aire libre, sí lo es adentro de comercios. Lo que sí pone en riesgo esta nueva cepa es la próxima apertura, que sería el 21 de junio. No se sabe si se va a hacer o no. Va a depender de cómo evoluciona número de casos. La tasa exactamente. Bueno. Lo que sí se estima es que a fines de julio venga una tercera ola y que la cepa india supere, le gane a la cepa de Kent y que se convierta en la cepa más común aquí en el Reino Unido. Delfina, muchísimas gracias por el horario y por permitirnos ver un poco lo que está pasando en Londres en estas horas. Insistimos, nosotros desde acá estamos mirando, lo que fue pasando y las distintas instancias por las que fueron atravesando, a ver si en algún momento podemos retomar algo que se le parezca. Muchísimas gracias y gracias por la hora. Muchas gracias a ustedes y cuídense. Cuídense, es una buena manera de despedirse. En Miami, Lucía se le vuelan los pelos, está divino. No, está que le está espléndida. Chicos, en algún momento va a pasar eso. Vamos ahí, Lucía, vamos a ventilado. No, hay alerta, viste que acá el miedo es el tornado, hay altos vientos, eso es preocupante. Pero el índice de COVID hoy bajó. Por eso se está hablando de esta gran reapertura de todo, del uso de no barbijo. Hoy bajó de 4,16%. Entonces, obviamente, ante estos números que son tan favorables, tan positivos, y la sobra de vacunas, como ustedes vieron, las playas siguen vacunando y sobran las dosis. ¿Y qué es lo que está abierto? ¿Qué es lo que está abierto? ¿Todo está abierto? Digo, vos te levantás mañana a la mañana, tenés ganas de irte a tomar un café, encontrarte con un amigo, ir a la casa, ir a trabajar. Eso te iba a decir. Más todavía. Ya me olvidé, chicos, de eso. Por eso, ir a tomar un café es algo como que ya es súper normal, nunca se cerró. Pero acá la gran novedad es que están abiertas las discotecas y llenas de argentinos, les tengo que decir la verdad, repletas de argentinos, fiestas electrónicas hasta las madrugadas, hasta el otro día, hasta las 8 de la mañana, fiestas en hoteles, pool party y mucho argentino. Pero les voy a dar un dato que todavía no salió en la prensa argentina que es interesante. A la gran mayoría les acaban de cortar las tarjetas de crédito. No. Este es un problemón. Y todo el mundo supone que no quieren que obviamente haya una salida de divisas hacia el exterior, pero están muy preocupados porque obviamente la mayoría no viene con tanto dinero en efectivo, saben que el límite es $10.000, que ojalá todos lo tuviéramos, pero obviamente el límite de efectivo con las que las personas viajan es bastante limitado y que te restrinja la tarjeta de crédito es un gran problema que están viviendo hoy los turistas argentinos. Mira. Bueno, un dato que no teníamos, te agradecemos todo. Bueno, mañana se va a poner Jairo con ese tema, te agradecemos mucho. Averiguanas. Gracias a ustedes. No, y muchísimas gracias porque es un poco de aire fresco, es un poco de mirar y decir en algún momento nos va a pasar, sobre todo Calvo. No sabe que Calvo andaba con tantas ganas de ir a bailar. ¿Sabes hace cuánto? Hace 40 años, ¿no? Tampoco le vas a poner el tema de la... Tampoco le vas a poner el tema... Por la vacuna, el tema de la pandemia. Me dieron el premio Chamigo, todo. Escúchame, Chamigo, no quiero dejar de decir el dato que tenés sobre el hombre que revolucionó las relaciones entre Argentina y Uruguay, principal asesor de Mauricio Macri, Pepín Rodríguez Simón. Todos sabemos que hoy, después de que él ayer y antes de ayer dijera que se pedía refugio en Uruguay,
la jueza María Romilda Servini pidió su captura internacional. Está al caer. Lo que me cuentan es que Pepín Rodríguez Simón, el autor de la mesa judicial macrista, estaría negociando calidad de arrepentido. Estaría negociando entregarse a la justicia y declarar en calidad de arrepentido. Te la regalo, ¿eh? Ah, qué Si linda hace noche eso- para un qué linda noche para un par, ¿no? Mamita. Que deben estar del otro lado. ¿Estamos bien de horario? Porque después me retan y me No, corren estamos y me perfectos dicen, hoy. China, tenés que estar Sí, cerrando. Estamos mira. perfectamente bien. Nos volvemos Nos a vamos. encontrar mañana con una invitada que se las trae, que hace tiempo que tenemos muchas ganas de tenerla con nosotros. Es Patricia Bullrich. Ella no sé si tenía tantas ganas, se lo Sí, vamos a sí. preguntar en Sí, el tenía. día de mañana. Y por supuesto seguimos a la expectativa de lo que van a ser los anuncios por los cierres.
Se quedan con Romina Mangel y luego la mega estrella de A24, que es el señor Babi Checopar.